Buen día a toda la comunidad portalina. Hoy nos encontramos en esta charla temática sobre el cuidado de los ecosistemas, ¿Quién les habla? Encargado del departamento audiovisual, Fernando Ponce. Hoy día nos va a acompañar, ¿cierto?, la expositora Marta Solís Moncada, profesional de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de Ñuble. En junio, mes del medio ambiente, ¿cierto? Esta actividad está organizada por el Departamento de Ciencias del Liceo Bicentenario de Excelencia Diego Portales Palazuelos
de San Carlos. Así que nos encontramos hoy día, lunes 7 de junio, en una mañana súper helada, ¿cierto? Y con esta vuelta a clases que tuvo el Liceo Diego Portales, a través de debido a la fase 2 que está atravesando nuestra comuna, ¿cierto? El 15 de diciembre de 1977, la Organización de las Naciones Unidas resolvió que el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año. En este día, la ONU invita a sensibilizar a la población mundial en relación a temas medioambientales, intensificando la atención y la acción política. El objetivo principal es motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promoviendo en las comunidades un espíritu de conciencia medioambiental con la finalidad de garantizar que todos y todas las personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Entonces, ¿qué nos expone hoy día, cierto, sobre el cuidado de los ecosistemas? Le damos la bienvenida a Marta Solís Moncada. Marta, no te puedo escuchar. Ahí sí. ¿Cómo estás, Sí, Marta? ahí sí. Muy bien, estamos muy contentos de estar el día de hoy. Agradecemos la invitación sobre todo y mi Seremi les manda un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte. Así que estamos muy contentos de estar acá y démosle con todo nomás la exposición que lleve. Y sobre todo a la comunidad educativa que está hoy en día, así que cualquier pregunta que pueden haciendo, yo no sé ahí Fernando cómo la vamos canalizando, pero la idea es que ustedes aprendan a cabalidad en qué consisten los ecosistemas, ¿ya? Exactamente. Bueno, vamos a pedir a la gente que está viendo la transmisión que cualquier cosita que vayan comentando, aquí vamos a ir viendo los comentarios, ¿cierto? Para cualquier pregunta sobre la exposición. Y comenzamos entonces con la exposición al tiro, ¿no? Sí, démosle nomás, Fernando. Tú me vas diciéndolo. Ya. Entonces, aquí vamos a ir monitoreando la exposición. Entonces, dejamos con ustedes a Marta Solís Moncada, profesional de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de Ñuble. Marta. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en el video que colocamos en el inicio, ¿cierto? Vimos que el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿cierto? El lema de este año fue restaurar nuestros ecosistemas. Por esto, para entender qué es restaurar nuestros ecosistemas, ¿cierto? Y qué es lo que significa, tenemos que primero conocerlos, ¿cierto? Tenemos que prevenir y revertir algunos daños que se ocasionan directamente en esto. El día de hoy nos vamos a enfocar de lleno en los ecosistemas denominados humedales. Vamos a conocer en qué consisten, cómo se desenvuelven, ¿cierto? Y qué normativa también está asociada a ello. Así que démosle nomás con la siguiente presentación. Ya, para entender y entrar de lleno en esto, tenemos que considerar y conocer qué es el cambio climático, ¿cierto? Tenemos que considerar que este es un fenómeno que se produce por la acumulación y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que son los gases, los GEI, entre los cuales se encuentra el vapor de agua, ¿cierto? También lo que es el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono y el más conocido por todos nosotros que es el dióxido de carbono, el CO2. Este último, chicos, es el más que se menciona, ¿cierto? Debido a que es el que se genera con mayor cantidad y se relaciona directamente con las diversas actividades humanas, o sea, realizadas por nosotros, por lo que podemos tener ciertos niveles de control sobre sus emisiones. Siguiente. Pero entrando de lleno con esto, necesitamos conocer qué es el efecto invernadero, qué es lo que provoca, ¿cierto? Esta es una capa, ¿cierto?, que cubre toda la superficie de la atmósfera terrestre, permitiendo que el calor que proviene del Sol, ¿cierto?, ingrese a nuestro planeta para evitar que éste salga fácilmente al exterior. Chicos, pero esto es sumamente importante entender que el efecto invernadero es algo bueno, ya que permite que nuestro planeta tenga una temperatura apropiada para desarrollar la vida en él. Si no existiera el efecto invernadero, esto generaría que tendríamos una temperatura menor a los 18 grados. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento, cierto? El problema es que este efecto se ha intensificado, ¿cierto? Se ha llevado a que se aumenten las temperaturas, por eso en verano hace tanta calor y en invierno hace tanto frío. En estos momentos también está el derretimiento de los polos, ¿cierto? Y esto se ha intensificado principalmente por el efecto antrópico, o sea, generado por nosotros mismos.
Y este fenómeno que se genera por nosotros mismos, ¿cierto? Que nosotros hemos contribuido a lo que es el efecto invernadero, aumentar las temperaturas y todo esto se llama calentamiento global. ¿Ya? Siguiente. Entonces tenemos que considerar que el cambio climático, ¿cierto?, afecta a todo el planeta. Nadie queda fuera de este concepto, ¿ya? Aumenta las temperaturas, ¿cierto? Genera las inundaciones, genera sequías, ¿cierto? También aumenta el nivel del mar, también está el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los océanos, entre muchas otras consecuencias. Chile en este aspecto no está ajeno a este problema, pues como país literal, ¿cierto?, depende de todo su mar y sus cuerpos de agua, es sensible a estas variaciones climáticas, la que siempre afecta, ¿cierto?, a la vida asociada a ellos, desde la diversidad vegetal hasta población de su entorno. Pero para esto siguiente necesitamos conocer en qué consiste el ciclo del agua, para que todo nos quede clarito cómo se involucra. Bueno, tenemos que considerar que a grandes rasgos, ¿cierto?, comenzaremos con la precipitación. Dentro de esto cae el agua, ¿cierto?, a nuestra superficie mediante la lluvia o también mediante la nieve, ¿cierto? Esto se acumula principalmente en nuestros lagos, en nuestros humedales también presentes. De ahí hace el proceso de infiltración, ¿cierto? Corre al agua subterránea y llega al océano. Y también al haber precipitado, también corre por todos nuestros largos ríos de Chile y también llega al océano. En esta parte, cuando llega al océano y también es absorbido por las plantitas, tenemos que considerar que existe el proceso de evaporación, cuando se evapora el agua, ¿cierto? Y el proceso de transpiración, cuando los vegetales, ¿cierto?, o nosotros mismos transpiramos y liberamos también el agua al ambiente. Es aquí donde llega, ¿cierto?, a las nubes y se condensa y vuelve a generar este proceso. ¿Por qué es tan importante que conozcamos el ciclo del agua? Para poder anexarlo directamente a los ecosistemas acuáticos, ¿cierto?, denominados humedales, es que en realidad el ciclo del agua transfiere potencial para toda la vida en lo que es la biosfera, a través de sus movimientos permanentes que hemos visto, ¿cierto? Es importante entender que la energía solar es el motor que mueve todo este proceso. Sin el sol no se generaría este ciclo constante. Entonces ahora tenemos dos grandes preguntas. Entonces, muchas veces hemos escuchado que el agua se pierde en el mar. Esta es una pregunta que tiene su respuesta y nosotros ahora daremos que no se pierde en el mar porque todo es un ciclo y si alguno de estos es alterado, el ciclo se quiebra y forma alguna alteración en los ecosistemas, ¿ya? Y dentro de esto también hay varias preguntas, por ejemplo, que les puedo decir. ¿Se imaginan qué ocurriría con la vida en la Tierra si interrumpiéramos el ciclo, cierto? No se generaría vida, no tendríamos nieve, se agotarían los recursos del agua, los lagos se secarían, los humedales también, y generaría una serie de consecuencias. Entonces, para cuidar el agua, ¿cierto?, es necesario identificar nuestro territorio, dónde ésta se encuentra, dónde ésta se acumula, ¿cierto?, para así protegerla desde su origen. Y es por esto que hoy nos centraremos directamente en los ecosistemas denominados humedales y su importancia dentro del desarrollo local de cada uno de nosotros también. Siguiente, por favor. Entonces, conoceremos qué son los humedales. Siguiente. Principalmente tenemos que considerar que los humedales, ¿cierto?, según una definición del convenio de Ramsar, ¿cierto?, que cuida y protege también los humedales, define que son todas las extensiones de, ya sean marismas, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua, ¿cierto?, que estas sean de régimen natural, ¿cierto?, o artificial. Por ejemplo, los tranques también pueden ser considerados humedales, ¿ya? Esto también de manera que sean permanentes, ¿cierto?, que estén durante todo el año cubiertos de agua, temporal, ¿cierto?, que a veces en los periodos de invierno también sobresalezcan el tema de los humedales y en verano ya exista muy poca agua dentro de esto o casi nada, ¿ya? Estas también pueden ser aguas estancadas, ¿cierto?, o también corrientes. Estancadas principalmente lo asociamos, no sé, por ejemplo, a un tranque o corriente asociado dentro de un río, que también puede ser considerado un humedal, ¿ya? Estas pueden ser de agua dulce, pueden ser de agua salada, ¿cierto? O mixta, que son las salobres.
Y sobre todo también se consideran como humedal, esto es sumamente importante, todas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja, ¿cierto?, a la orilla del mar, no exceda los 6 metros. Aquí uno se va al tiro, por ejemplo, cuando vamos a Copquecura, se puede considerar como humedal donde está el tema de los roqueríos. Y también en otros países el tema de lo que son los arrecifes, ¿ya? Entonces son todas las zonas en cual el principal factor de controlar el medio de la vida vegetal animal asociado a él es el agua. Siguiente, por favor. Entonces, en palabras simples, tenemos que entender que existen distintos tipos de humedales, o sea, distintos tipos de ecosistemas. En esto no nos vamos directamente a un punto, por ejemplo, hay humedales y lo asociamos que son los, por ejemplo, la laguna Vendaño también se considera humedal, sino existen distintos tipos de esto. Tenemos los humedales costeros, ¿cierto?, que incluyen las lagunas costeras, por ejemplo, se me viene al tiro a la mente el humedal Taucú en Copquecura, ¿cierto? Tenemos también humedales estuarios, por ejemplo, se me viene al tiro a la mente dentro de nuestra región, lo que es la desembocadura del río Itata, ¿cierto? Es un estuario que está dentro de lo que es la comuna de Trehuaco y Coelemo. También tenemos humedales lacustres, que son designados directamente por lagos o lagunas, por ejemplo, aquí se me viene al tiro a la mente la laguna Avendaño, ¿cierto?, de Quillón. Tenemos también lugares ribereños, ¿cierto?, y lo que son palustres. Siguiente. Entonces, para entender de lleno, y los más pequeñitos también, consideren en qué son estos humedales, tenemos que entender que existe el ciclo de vida de los humedales. O sea, los humedales nacen, ¿cierto?, crecen, se desarrollan y mueren en un ciclo totalmente natural. En resumen, entonces, un humedal es un ecosistema, ¿cierto?, biológicamente activo con diversidad, con muchos tipos de especies, flora y fauna, ¿cierto? Es un humedal igual que nosotros, como les comentaba, nace, crece y muere, y su proceso de envejecimiento se llama o se denomina científicamente eutroficación. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Este proceso de envejecimiento ha ido alterado, principalmente por la actividad antrópica, por la actividad de nosotros mismos. Como vemos aquí en la imagen, vemos ya un humedal, ¿cierto?, que es asociado directamente a lo que es un río, que está totalmente verde. Esto quiere decir que ya tiene un proceso de eutroficación, ¿cierto?, exceso de nutrientes, por eso lo vemos tan verde, lleno de lo que es alga o alguna flor acuática, ¿ya? Este es un proceso de envejecimiento alterado. Siguiente, por favor. Para que nos quede más clarito, entonces nos vamos que el origen de los humedales puede ser muy diverso, chicos. Pueden aparecer como consecuencia de la formación de montañas, ¿cierto? Por el tema de erupciones, de volcanes, terremotos, avalanchas, ¿cierto? Represas, tranques, incluso también a través de las carreteras, ¿cierto? Incluso debido a las obras portuarias, a través de un proceso que favorece la acumulación de las arenas y sedimentos. Entonces, en realidad puede ser cualquier proceso natural o antrópico, ¿cierto, chicos?, que altera la topografía directamente del territorio y modifica el ecosistema del agua. Para que les quede más clarito, siguiente, por favor. Principalmente a los más chiquititos, siguiente. Tenemos un experimento muy básico para poder hacer en casa y podamos aprender qué es el origen de los humedales y cómo estos nacen. Por ejemplo, nosotros en casa tomamos un vasito de agua, ¿cierto?, de la llave directamente, y tenemos estas dos opciones. Un vaso de agua que llevamos directamente al refrigerador, ¿cierto?, y un vaso de agua que lo colocamos en el patio de nuestra casa. Al pasar el tiempo, sus 2 semanas aproximadamente, incluso más, nos vamos a dar cuenta que aquello vasito de agua que va a representar el agua, ¿cierto?, que puede estar dentro de un ecosistema, se va al refrigerador y uno la ve a simple vista y va a ser transparente. Eso quiere decir que el agua a altas temperaturas es muy difícil que genere vida, pero el que está en el patio de nuestro hogar, ¿cierto? Pasaron estas 2 semanas, yo lo voy a ver y esta agua ya se ha tornado un poquito verde. Esto quiere decir, como estaba expuesto en el exterior, ¿cierto?, a través del aire y partículas de polvo o microorganismos, ya comenzamos a generar vida en este vasito que va a ser el ecosistema de humedal. Entonces, así ya para los más pequeñitos ya saben que los humedales se transforman, ¿cierto?, y se originan en cualquier superficie cóncava que exista un agujero, que en este caso va a ser el vasito, que tenga agua y esté expuesto a la naturaleza. Eso para que nos quede más clarito a los más pequeñitos. Siguiente, por favor. En
Entonces, tenemos que los humedales, ¿cierto? Son procesos naturales antrópicos, ¿cierto? Derivados de la acción humana, que altera la topografía del territorio, almacena y modifica el flujo del agua. ¿Cómo nacen los humedales? Para que nos quede más clarito, siguiente, por favor, en la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos una morrena terminal, ¿cierto? Que va directamente asociada a la glaciación y se genera un agujero o una alteración topográfica, ¿cierto? Del territorio. Y en esta morrena, al pasar el tiempo, ¿cierto? Al pasar los años constantemente, muchas gracias, ya vamos a formar lo que es una laguna. Esta se llena de agüita, ¿cierto? Formamos la laguna y con el correr de los días, el agua comienza a cambiar de color, ¿cierto? Como vimos en el vaso, se coloca verde. Y al pasar esto el tiempo, ya en esta laguna ya comienza a crecer lo que es la flora y fauna, como vemos en la imagen, que comienza este humedal a desarrollarse, ¿cierto? Y ya al terminar los años, muchos años, siglos, ya el humedal comienza a envejecerse por el proceso de eutroficación, ¿cierto? Como vemos en la imagen, que ya este humedal ya está envejecido. Pero todo este proceso que vimos con la imagen, que pasaron años en formarse, hoy en día es alterado por la acción antrópica, o sea, la acción directamente por nosotros, porque todos estos procesos se han adelantado. Un proceso que se demora siglos en envejecer los humedales, hoy en día ya lo estamos visualizando y viendo ya directamente en terreno. Siguiente. Por ejemplo, el tipo de envejecimiento de los humedales, ya todo nos quedó clarito que es un proceso natural, pero que hoy en día ha sido alterado. Y es lo que nosotros debemos de evitar. Por ejemplo, en Chile tenemos dos casos de humedales existentes. Tenemos lo que es el lago Villarrica, ¿cierto? Ubicado en la zona cordillerana de la región de la Araucanía, en el sur de Chile, que se formó por una morrena terminal, como lo vimos en la imagen pasada, y que pasaron un montón de años, ¿cierto? A más de 14.000 años, y se formó lo que es el lago, que hoy en día también bajo un proceso alterado de la acción humana, ¿cierto? Ya vemos que esto ya tiene una carga alta de nutrientes, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos otro lago, ¿cierto? En la misma región, que este lago se transformó después y se generó después del terremoto de 1960 en Valdivia. O sea, aquí tenemos un proceso también natural que ocurrió, ¿cierto? Que este humedal no estaba en el sector, pero después al movimiento de tierra por el terremoto, de que fue el epicentro en Valdivia, se generó también este lago. ¿Ya? Siguiente. Es importante tener claro que hay intervención humana, ¿cierto? Y se acumulan contaminantes dentro de estos sedimentos y dentro de estos ecosistemas. Por eso está principalmente afectado. Lo primero que hay que hacer nosotros, ¿cierto? Cuando nos encontramos con un ecosistema, ¿cierto? El humedal, que se encuentra altamente alterado, ya sea por presencia de nutrientes, ¿cierto? Que ya vemos que se está volviendo medio verdoso, ¿cierto? O también tenemos presencia de microbasurales en los bordes, ¿cierto? De este ecosistema. Eso tenemos que ir evitando. Y hacemos un diagnóstico de las condiciones actuales que está nuestro ecosistema. Siguiente, por favor. Dentro de esto vamos a ver un videíto en qué consiste la ley de humedales urbanos para que podamos ver que actualmente existen normativas para poder asociarla y poder proteger estos ecosistemas, que es lo que queremos actualmente. Así que veamos el videíto. Los humedales urbanos nos protegen de eventos naturales, regulan el clima, sostienen flora y fauna y son fuente de agua y alimento claves para el desarrollo local. Chile posee 5,6 millones de hectáreas de humedales. De ellas, 533.000 corresponden a humedales asociados a zonas urbanas. Esta ley busca asegurar la protección de humedales urbanos que han sido reconocidos como tales por el Ministerio del Medio Ambiente. Mediante el reglamento de la ley, el Ministerio establece los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos ecosistemas y el procedimiento mediante el cual los municipios podrán solicitar al Ministerio la declaración de humedal urbano. Con esta ley, los proyectos que impliquen alteración de humedales urbanos deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y los humedales urbanos reconocidos por el Ministerio serán incorporados en los instrumentos de planificación territorial. Así, Chile avanza en la conservación de humedales en zonas urbanas y en el desarrollo armónico de las ciudades.
Súper. Ya al ver este video, ya nosotros vamos visualizando que actualmente existen normativas asociadas para poder cuidar estos ecosistemas, ¿cierto? Denominados humedales, que están siendo altamente destruidos, ¿cierto? Por la actividad antrópica. Una de estas es la Ley de Humedales Urbanos, que principalmente consiste, como nos muestra el videito siguiente, en que es una ley cuyo principal objetivo, ¿cierto? Siguiente. Principal objetivo busca la protección de todos los humedales que se encuentren total o parcialmente dentro del territorio urbano. Esto quiere decir que si tenemos hoy en día un humedal que un bracito de este está dentro de lo que es el territorio urbano, ¿cierto? Establecido por un plan regulador, ya es considerado un posible humedal urbano dentro de lo que es la comuna X. Ya, siguiente. Dentro de este proceso es sumamente importante considerar que tenemos estos humedales que van a ser reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, los podemos solicitar mediante dos acciones. Uno es directamente el municipio, ¿cierto? Que solicite el reconocimiento, donde nosotros como Seremi de Medio Ambiente estamos totalmente dispuestos a apoyar en todo este proceso para después revisar todo el antecedente y poder coordinar la gobernanza dentro de lo que es el territorio. Y para esto, que entra directamente qué son los humedales, ¿cierto? Urbanos, nos vamos directamente, nos acordamos de la definición de Ramsar, ¿cierto? Que son todas aquellas extensiones de marismas, pantanos, ¿cierto? Que lo vimos ya. Y ahora se considera que estén total o parcialmente dentro del área urbana de mi comuna. Siguiente. Dentro de esto tenemos como ideas centrales, por ejemplo, en esta imagen vemos un humedal estuario, ¿cierto? Que es el humedal Vega del Itata o desembocadura del río Itata que tenemos directamente dentro de la comuna de Coelemo y Trehuaco dentro del límite. Dentro de las ideas centrales de la ley de humedales siguiente, consideramos, como vimos también en el video, que se da nuevas atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente. Esto quiere decir que nosotros como ministerio podemos iniciar el proceso de declaración de cualquier humedal mediante oficio o a petición, de este caso, del municipio. Esto crea un reglamento que define cuáles van a ser los criterios mínimos de sustentabilidad y el procedimiento de solicitud de declaración. Estos criterios se basan directamente en cómo nosotros vamos a cuidar nuestro ecosistema humedal dentro del territorio, cuáles son estos ítems que tenemos que considerar, ¿cierto?, para su cuidado y cómo lo vamos a vincular dentro del territorio a través de una gobernanza local. Esto también establece que los municipios también facultan a crear ordenanzas en temas de protección de humedales, pero solo en aquellos humedales que ya cumplieron con el proceso y ya son declarados como humedales urbanos, ¿ya? También establece que dentro de todos los proyectos o actividades que puedan causar un impacto, ¿cierto?, dentro de este ecosistema, entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también hay nuevas atribuciones en la Ley General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto?, que establecen que ya desde un inicio también, cuando ya se levanta la actualización o creación de planes reguladores, ya van esta identificación de estos áreas de valor dentro de lo que son los ecosistemas y también establece que se pueden modificar los permisos de subdivisión o loteo dentro de el borde costero dentro de lo que es, o el borde directamente del humedal, ¿ya? Dentro de esto siguiente, consideramos que se crea el reglamento, ¿cierto?, que define los criterios mínimos de sustentabilidad de los humedales que vamos a considerar. Esto entrega alineamientos directamente a los municipios, elabora guías técnicas, ¿cierto?, de apoyo directamente a los municipios, también en los proyectos y en otras instancias correspondientes para poder abordar y establecer la gobernanza, ¿cierto?, dentro del territorio a nivel comunal. Siguiente. Dentro de las consideraciones de esta ley, no tenemos que olvidar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 3 posibles humedales dentro de nuestra región que están dentro de los límites urbanos. Tenemos la laguna Vendaño, ¿cierto?, de Quillón, tenemos el humedal Quinquegua de Chillán y tenemos el humedal Taucú de Copquecura. Dentro de esto es súper importante que la ciudadanía no puede solicitar directamente el reconocimiento de este humedal, ¿ya?, pero sí puede solicitar al municipio para que inicie este proceso y participar activamente de todo el proceso que tenemos que desarrollar de manera local y de manera de establecer la gobernanza en esta temática. El municipio podrá postergar los permisos de subdivisión y loteo. Esto quiere decir que
cualquier actividad que se desarrolle dentro del humedal, ¿cierto? Aparte de ya ingresar al servicio de evaluación de impacto ambiental, ya el municipio faculta que puede decir, no se puede seguir subdividiendo este terreno que está colindante al humedal correspondiente. Siguiente. Dentro de esto ya existen las ordenanzas, ¿cierto?, que establecen multas o sanciones para aquellas personas que desarrollen actividades dentro de estos humedales o alteren el ecosistema que hemos visto hoy. Por ejemplo, sanciones si este ecosistema es altamente alterado para un envejecimiento, como hemos visto. Siguiente. Y de todo esto, en este caso como ministerio y a través de nuestra Seremi de Medio Ambiente, ¿cierto?, cuenten con todo el apoyo también a los municipios para poder implementar, también ustedes mismos como comunidad educativa, por si tienen dudas de todo este proceso y cómo poder abordarlo dentro de su territorio. Y sobre todo, si conocen algún humedal que se encuentre en el área urbana, también nos comenten para nosotros ir considerando para iniciar un proceso de protección. Y ya para ir terminando, ¿cierto?, vamos a ver un videíto que se da directamente asociado al decálogo del viajero responsable cuando nosotros vamos a visitar estos ecosistemas llamados del humedal o entre otros ecosistemas presentes dentro de nuestra región. Así que ahora el videíto. Si viajas a zonas de humedales o playas a lo largo de Chile, ten presente. Procura utilizar mascarillas reutilizables para disminuir los residuos. Si tus mascarillas son desechables, disponlas solo en contenedores de basura. Utiliza utensilios, contenedores y botellas reutilizables y llévate todo de regreso. Elimina tus residuos en basureros para mantener playas limpias. Si sales con mascotas, paséalas con correa, recoge sus fecas y no dejes que jueguen con la fauna del lugar. Si observas aves u otros animales, no los molestes. Recuerda que está prohibido por ley ingresar a playas con vehículos motorizados. Si viajas en casas rodantes, busca lugares autorizados para aparcar y descargar tus aguas, nunca en ríos, humedales o playas. No hagas fuego en lugares no autorizados. De noche no hagas ruido, la naturaleza también necesita descansar. Recuerda estas recomendaciones durante todo el año. Disfruta de playas y humedales de forma respetuosa, ayudando a cuidar y proteger estos ecosistemas. Bien, entonces esa fue la charla temática de Marta Solís Moncada. Marta, te agradecemos profundamente mediante el Departamento de Ciencias del Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos, ¿cierto? Y también obviamente en nombre de todo el liceo, por tu tiempo, por habernos explicado esto de los ecosistemas, de los humedales, de los reglamentos que a más de alguno nos puede servir, y obviamente hay niños que también lo están pasando en la sala de clases, en el aula, ¿cierto? Y lo cual es importante que lo hayan visto. Cuando tenemos 22 personas viendo, te agradecemos profundamente tu tiempo, ¿cierto? Agradecemos esta charla para todos los que estuvimos acá en la transmisión. Y nada, te dejo, Marta, las últimas palabras antes de terminar el live. Gracias, Fernando. No, yo creo que nosotros igual estamos agradecidos porque uno de los lineamientos que tenemos principalmente es la educación. Así que cuenten con nosotros si necesitan más charla educativa, ¿cierto? Aprovechemos estos medios que tenemos ahora también, que nos garantiza también llegar a más personas y sobre todo educar desde un inicio sobre todos los ecosistemas presentes dentro de nuestra región. Así que cuenten con nosotros y estamos muy agradecidos por la invitación. Así que eso, cualquier cosita, estamos en contacto. Y un cariño muy afectuoso también a la comunidad educativa. Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias. De verdad que para nosotros es importante, ¿cierto? Haber entendido esto del cuidado de los ecosistemas. Es importante también que se destaque un poco todo esto que estamos hablando, todos estos temas en la educación, y que nada, ojalá podamos tener otra oportunidad donde podamos hablar de otro tipo de cosas, ¿cierto? De otros cuidados de ecosistemas o cualquier cosa por el estilo, que vamos a estar ahí hablando con el Departamento de Ciencias del Liceo. Así que nada, Marta, te agradecemos de verdad, muchas gracias por tu tiempo y nos despedimos de Marta entonces. Chao, Marta, cuídate. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, cuídense harto. Chao.
Esa fue entonces la presentación de la charla de Marta Solís Moncada, profesional de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de Ñuble. Todo esto organizado por el Departamento de Ciencias del Liceo Bicentenario de Excelencia Diego Portales Palazuelos de San Carlos. Cuando ya son las 11:38 nos despedimos entonces. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron sintonizando el live. Muy pronto, ojalá, vamos a tener otro por el estilo, así que estén atentos a las redes sociales del Liceo Bicentenario Diego Portales. Habla Fernando Ponce, el mediador profesional, ¿cierto?, del Departamento Audiovisual del Liceo Diego Portales. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad y cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias por todo.